Y vamos a hablar de carreteras. Lo vamos a hacer con un experto en conducción, un buen colaborador de este programa, de Kilómetro 1. Ya saben ustedes que teníamos un espacio dedicado a la conducción, sobre todo por ciudad, en el que aprendimos mucho. Todo empezó hablando de rotondas y al final hablamos de un montón de temas que nos ayudaron a mejorar, como digo, nuestra conducción. Nuestro experto es Manuel Cascón. Manuel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí para hablar de una cuestión que ahora es noticia. Queremos algunas aclaraciones un poco más técnicas porque los titulares a veces son muy poco específicos y tenemos que aclarar. Bueno, el Gobierno quiere aprobar algunos cambios en los límites de velocidad. Leemos, por ejemplo, entre las informaciones que se nos dan, que se quiere reducir la velocidad de las vías convencionales o carreteras secundarias desde los 100 km por hora a 90 km por hora. Manuel, quiero que nos expliques técnicamente si esto es así y, en segundo lugar, ¿qué opinión te merece? Bueno, vamos a ver. En principio ya hay muchísimas carreteras, pero muchísimas que tienen establecido el límite de velocidad en 90 km por hora para turismos y motocicletas. En este caso, la nueva normativa que parece implantarse o se va a implantar no hace alusión a los límites de velocidad de autobuses, de camiones, de furgonetas, de derivados de turismo, mixtos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar solo en turismos y motocicletas. Aquellas carreteras que en la actualidad disponen de un solo carril para cada sentido de circulación, como puede ser la carretera de la Peña de Francia, aquí en Salamanca, y con arcén pavimentado de menos de 1,5 metros o sin arcén, la velocidad máxima para turismos y motocicletas está establecida en 90 km por hora. O sea, que ahí no habría ningún cambio. Entonces, en este tipo de carretera no se va a tocar para nada el límite de velocidad. Sí conviene destacar que en este tipo de carretera los turismos y las motocicletas pueden superar legalmente ese límite de 90 km por hora en 20 más cuando vayan a hacer un adelantamiento a aquel otro que circule por delante y que no vaya ya a la máxima, que no vaya ya a 90, sino que circule ligeramente por debajo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿en qué vías es en las que se pretende rebajar el límite de 100 a 90? Pues en aquellas otras carreteras de un solo carril para cada sentido que tengan arcén pavimentado de 1,5 metros o más, que entonces sí, en la actualidad el límite está en 100 km por hora, se puede superar en 20 más para hacer adelantamientos, y se pretende que en estas el límite se rebaje como en las que anteriormente hemos citado. ¿Y qué ejemplos tenemos de estas carreteras? Ejemplo de esta carretera es pues, la antigua Nacional 620 o la antigua carretera, antigua todavía, 630, carretera de Cáceres de Béjar. Pero el ejemplo más claro lo tenemos en la carretera de la Muerte, que por cierto ya no hemos vuelto a hablar de ella, porque al desdoblarse en la autovía hasta casi Portugal, vamos a decir, porque todavía falta un tramo que no es autovía llegando a la frontera, pues ese es el ejemplo en esa carretera en la que el límite se pretende rebajar de 100 a 90 km por hora. Así que el cambio tampoco es tan significativo, pero en esas carreteras de las que hablamos, que tienen estas características que nos decía Manuel, carretera de Béjar, por poner un ejemplo, ¿sería muy importante para la reducción de la siniestralidad en las carreteras el reducir 10 kilómetros? Vamos a ver, Ana, una cosa es lo que dicen los medios de comunicación, siempre o casi siempre apoyado en lo que dicen determinados políticos, y otra cosa es la realidad. Vamos a ver, es cierto que el 80% de los accidentes mortales se producen en carreteras de doble sentido de circulación, de estas que se denominan carreteras secundarias. Bien, ¿a qué se deben la gran parte de estos accidentes mortales? Pues de cada 3 muertos, 1 suele ser una persona que ha provocado el accidente y que conducía bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de alguna otra droga. Y el resto suelen ser casi siempre distracciones o, lo que es más común, quedarse dormido el conductor o distraído, pero más quedarse dormido. Entonces, con reducir la velocidad de 100 km por hora a 90 km por hora, evidentemente las distracciones, la somnolencia no va a desaparecer. Es más, incluso es probable que aumente, porque si nosotros tardamos 10 minutos más en llegar de Salamanca a Valladolid por esa carretera o de Salamanca a Cáceres, 10 o 15 minutos más, esos 15 minutos más que vamos a estar en la carretera por ir un poquitín más despacio, aumentarán las posibilidades de que nos quedemos también traspuestos o dormidos en la propia vía pública. Ayer mismo veíamos en este mismo programa, hacíamos la pregunta en la calle a los ciudadanos qué les parecían estas medidas y muchos decían esto de te quedas dormido a menor velocidad. Bueno, no es que tenga mucho que ver, ¿no? La cuestión es el descansar como es debido, el no hacer comidas copiosas, esto es lo que siempre insisten los expertos, ¿no? La atención que va a llevar el conductor yendo a 100 km por hora o yendo a 90 km por hora va a ser prácticamente la misma, pero sin duda va a tardar
más tiempo en llegar al destino y por consiguiente hay más minutos en la carretera. Ahora mismo se dice que han disminuido los accidentes de tráfico. En parte se debe a que con la crisis económica, con el paro, pues también estamos menos tiempo, menos kilómetros en el asfalto y por consiguiente es lógico que se reduzca también la siniestralidad. Pues eso también puede pasar en el supuesto de que se aumente la permanencia en un viaje de un conductor cuando va de una ciudad a otra ciudad o cuando va del trabajo a casa o de casa al trabajo. O sea que personalmente pensamos que no se va a reducir ni mucho menos la mortalidad. Ahora bien, vamos a pensar como hay que pensar. La Administración ahora mismo está intentando sacar dinero a los ciudadanos por todas partes. Y lo que es más chocante, luego se lo da a los bancos. No conviene hablar aquí de eso, pero es cierto, se lo da a los bancos. Pues qué duda cabe que al bajar 10 km por hora el límite de velocidad en esas carreteras, cuando el carril es ancho, el arcén también es ancho, etcétera, etcétera, y se dan condiciones de seguridad para poder ir a 100, incluso a más de 100 también en condiciones de seguridad normales, el conductor va a seguir teniendo tendencia a ir a esa misma velocidad y por consiguiente, en cuanto aparezcan más radares, pues se va a cazar a más conductores, desgraciadamente. Mi punto de vista es que también aquí hay una pizca de intención de recaudar más dinero. Mi intención personal, repito. Bueno, hay otra de las medidas que se han anunciado y es aumentar la velocidad, por el contrario, en otras vías, en las autovías y autopistas, de 120 a 130. Lo que hablábamos ahora, no sé si también se puede traducir en este caso de más cantidad, de más velocidad, que bueno, que tampoco es tan significativo, 10 kilómetros más, ¿o sí? Vamos a ver, en estas vías no es precisamente donde más accidentes mortales se producen, ni muchísimo menos. La razón que se nos da es que en el resto de Europa, casi en todos los países, el límite de velocidad está establecido en 130 km por hora y por armonizar los límites de velocidad, pues se pretende llegar ahí, a eso. También, e insisto, que es un poco mi punto de vista, es un poco lavado de cara del gobierno y lavado de cara de la otra medida de reducir la velocidad. También se pretende distanciar una carretera de la otra por las diferencias de condiciones de seguridad que se dan entre las carreteras secundarias de un solo carril para cada sentido y la gran seguridad que se observa y se practica dentro de autopistas y de autovías. Evidentemente, si se establece un límite de 90 en una y 130 en otro, pues ya hay 50 km por hora de diferencia. Tal vez también con eso, Ana, se trate de justificar, pensando un poquito más allá, se trate de justificar que se van a establecer autopistas y autovías de peaje. Y entonces, a lo mejor, estableciendo esa diferencia de velocidad, va a estar más justificado ya poder establecer una cuantía económica por circular por las vías de gran seguridad. Es decir, que un conductor se lo piensa, es decir, en vez de ir por una carretera convencional, voy a pagar un dinero que me compensa por ir por autovía o autopista, ¿no? Exactamente. Y viéndolo también desde un punto de vista social, me parece que todavía es establecer aún más diferencias entre ricos y pobres. Pienso que el límite de velocidad, tal como está bien establecido, están bien establecidos. Pasar a 130 km por hora, pues dada la seguridad que tienen los vehículos no modernos, sino ya desde hace posiblemente 10-15 años, pues no va a ninguna parte, se va a mantener la misma seguridad a 120 que a 130 km por hora. Por lo que nos dice Manuel, me da la impresión de que a su juicio nos venden mucho humo, ¿no?, los políticos, con estos cambios y con el argumento de reducir la siniestralidad. Sí, para mí ha sido sinceramente una sorpresa que nada más cambiar de director general de tráfico, en este caso tenemos directora general de tráfico, María Seguí, que me parece una gran persona y que no es un cargo político, que es un cargo técnico, me da la impresión de que ha sido muy apresurado tomar una medida de estas características y tengo la impresión de que no ha sido ella quien ha tomado este tipo de medidas, sino que se lo han establecido desde otros estamentos de la Administración. Bueno, pues así están las cosas. Nosotros siempre queremos contar con la opinión de los expertos, los que saben de verdad cómo es la conducción, como es el caso de Manuel Cascón, que nos ha visitado una noche más, al que le agradezco mucho que haya venido a nuestro programa. Manuel, muchísimas gracias y hasta la próxima. Encantado, muchas gracias.